Después de años sacrificándome por nuestra familia, mi esposo insistió en que necesitábamos un respiro y organizó unas vacaciones. Solo que cuando vi las fotos en Instagram, él estaba en una playa paradisíaca, con su ex, mientras yo trabajaba horas extra para pagar nuestras cuentas. 3 mensajes de felicitaciones y 2 comentarios con emojis de corazones aparecieron en mi pantalla. Recuerdo que mi mano tembló tanto que casi dejé caer mi celular. La fotografía mostraba a Alejandro sonriendo a la cámara con el mar turquesa de fondo y un brazo rodeando la cintura de Claudia. Nadie habría imaginado que él tenía esposa, mucho menos que esa esposa era yo, Mariana Vega, quien en ese momento estaba cubriendo un turno extra para pagar el préstamo que habíamos solicitado juntos el año pasado. Señora Vega, ¿podría ayudarme con la tarea de matemáticas? La voz de uno de mis alumnos me devolvió a la realidad. Era viernes por la tarde y la sala de maestros estaba casi vacía. Solo quedábamos yo y algunos estudiantes que habían pedido asesoría extra. Como profesora de secundaria, estas horas adicionales no eran remuneradas, pero siempre creí en dar lo mejor de mí. Quizás esa fue mi primera equivocación. Claro, Mateo, respondí automáticamente, bloqueando el teléfono para ocultar la imagen que acababa de destrozar 10 años de matrimonio. Durante la siguiente hora, me obligué a concentrarme en ecuaciones y problemas matemáticos, mientras en mi mente solo resonaban preguntas sin respuesta. ¿Cuándo había vuelto a ver a Claudia? ¿Por qué estaban juntos en un resort de lujo mientras yo apenas dormía 4 horas diarias entre mis 2 trabajos? Cuando el último estudiante se despidió, me derrumbé en la silla. Las lágrimas que había contenido durante toda la tarde finalmente escaparon. 10 años. 10 años de mi vida dedicados a un hombre que ahora sonreía junto a su exnovia en una playa, que seguramente yo estaba ayudando a pagar. El viaje supuestamente era para reencontrarse con un viejo amigo de la universidad, en Cancún. Alejandro había insistido en que necesitaba ese descanso después de tanto estrés. Apenas son 5 días, amor. Te compensaré cuando regrese, me había prometido. Y yo, ingenua como siempre, lo apoyé. Incluso lo llevé al aeropuerto y le preparé unos sándwiches para el viaje. «¡Qué estúpida he sido!», murmuré entre sollozos, revisando nuevamente la fotografía. La imagen había sido publicada por un amigo común, Carlos, quien aparentemente no recordaba que Alejandro estaba casado conmigo o simplemente no le importaba. La descripción era breve pero devastadora. Reencuentros que alegran el alma, que viva el amor. Respiré profundo y marqué el número de Alejandro. Buzón de voz. Por supuesto. Seguramente estaría demasiado ocupado viviendo su respiro como para contestar a su esposa. Decidí enviar un mensaje simple. Vi la foto con Claudia en Cancún. Llámame ahora. Mientras guardaba mis cosas, recordé cómo había conocido a Alejandro en la universidad. Él estudiaba administración y yo educación. Siempre fue carismático y soñador, mientras yo era más práctica y disciplinada. Quizás por eso funcionamos al principio, nos complementábamos. O al menos eso creía. 3 años después de graduarnos, nos casamos en una ceremonia sencilla. No podíamos permitirnos lujos, pero estábamos enamorados. O al menos yo lo estaba. Los primeros años fueron buenos, pero luego comenzaron las dificultades económicas. La empresa donde Alejandro trabajaba quebró, y pasó meses desempleado mientras yo sostenía los gastos con mi salario de maestra. Cuando finalmente consiguió trabajo en una agencia de marketing, su sueldo era insuficiente para nuestras deudas acumuladas, así que tomé un segundo empleo dando clases particulares por las noches y fines de semana. Al llegar a casa esa noche, el silencio me recibió como un recordatorio de su ausencia. Nuestra pequeña casa, que habíamos decorado juntos con tanto entusiasmo, ahora me parecía un monumento a mi ingenuidad. Fotos de nuestra boda, vacaciones modestas y aniversarios adornaban las paredes. Mentiras enmarcadas. El teléfono sonó poco después de la medianoche. El nombre de Alejandro iluminó la pantalla. «Mariana, puedo explicarlo». Su voz sonaba tensa, defensiva. ¿Explicar qué exactamente? ¿Que me mentiste sobre el viaje? ¿Que estás con tu ex mientras yo trabajo día y noche para pagar nuestras deudas? Mi voz temblaba, pero me mantuve firme. No es lo que parece. Me encontré con Claudia por casualidad. Ella también estaba de vacaciones allí. Y... ¿por casualidad? Lo interrumpí. ¿Me tomas por idiota? Vi cómo la abrazabas en esa foto, Alejandro. Además, ¿desde cuándo puedes permitirte un resort de 5 estrellas? Se produjo un silencio incómodo antes de que respondiera.
Claudia conoce al gerente del hotel. Nos hizo un descuento especial, murmuró, como si eso explicara todo. Escucha, sé que parece malo, pero cuando regrese hablaremos y entenderás que... ¿Entender qué? Que mientras yo apenas duermo 4 horas para mantener a flote nuestro matrimonio, ¿tú estás viviendo una fantasía con tu ex? Las lágrimas volvieron, pero esta vez iban acompañadas de rabia. ¿Desde cuándo, Alejandro? ¿Desde cuándo me estás viendo la cara? No es así, Mariana. Nos encontramos hace unas semanas en una reunión de trabajo. Fue coincidencia, otra mentira. Lo sabía por su tono, por cómo evitaba responder directamente. ¿Y decidiste irte de vacaciones con ella sin decírmelo? Pregunté con amargura. Necesitaba tiempo para pensar, para aclarar mis ideas, respondió finalmente. Nuestra relación no ha sido la misma últimamente. Apenas nos vemos. Siempre estás ocupada con el trabajo. La audacia de culparme me dejó momentáneamente sin palabras. Estaba trabajando para mantener nuestro hogar, para pagar las deudas que ambos habíamos adquirido, y ahora era mi culpa. Regresa. Ahora mismo, exigí. Si quieres salvar algo de este matrimonio, toma el primer vuelo de regreso. No puedo hacer eso, Mariana. Necesito estos días para pensar. Te prometo que hablaremos cuando vuelva. ¿Para pensar o para estar con ella? Mi voz se quebró. ¿Sabes qué? Tómate todo el tiempo que quieras. Cuando regreses, quizás ya no me encuentres aquí. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. 10 años. 10 años de sacrificios, de postergar mis sueños profesionales, de trabajar hasta el insacientes, agotamiento para construir una vida juntos, todo para que él necesitara tiempo para pensar en brazos de otra mujer. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje. Por favor, no tomes decisiones apresuradas. Te quiero, solo estoy confundido. ¿Confundido? La palabra resonó en mi mente como una burla. ¿Se puede estar confundido después de 10 años de matrimonio? No respondí. En lugar de eso, abrí Instagram nuevamente y revisé el perfil de Claudia. No la había buscado en años, no desde que Alejandro y yo nos casamos. Ella había sido su novia durante la universidad, su primer gran amor, como él solía describir. Terminaron porque ella se mudó al extranjero para estudiar un posgrado, y el tiempo y la distancia hicieron lo suyo. Eso creía yo. Su perfil mostraba a una mujer exitosa, directora creativa de una agencia internacional de publicidad, viajera frecuente, sin compromisos aparentes. Todo lo contrario a mi vida de sacrificios y rutinas. Las fotos recientes mostraban varias coincidencias con Alejandro. Un café hace 3 meses, una exposición de arte hace 6 semanas, una reunión de viejos amigos de la universidad, donde ambos aparecían sonrientes. No fueron coincidencias. Fueron encuentros planeados. Una relación que se fue construyendo a mis espaldas mientras yo me desvivía trabajando. Pasé la noche entre lágrimas y rabia, revisando mensajes antiguos, buscando señales que hubiera pasado por alto. Las encontré por docenas. Cambios de humor inexplicables, viajes de trabajo repentinos, llamadas que atendía en otra habitación. Todo había estado frente a mis ojos, pero me negué a verlo. A la mañana siguiente, me desperté con la determinación de no derrumbarme. Era sábado. Tenía 3 clases particulares programadas y no podía permitirme cancelarlas. Necesitaba ese dinero, especialmente ahora que el futuro de mi matrimonio pendía de un hilo. Justo cuando me preparaba para salir, recibí una llamada de Laura, mi suegra. «Mariana, cariño, ¿qué le has dicho a Alejandro?» Me llamó muy alterado anoche. Su voz sonaba preocupada, pero con un tono acusatorio que conocía bien. «Buenos días, Laura», respondí con toda la calma que pude reunir. «Alejandro te contó que está de vacaciones con su exnovia mientras me hizo creer que iba a ver a un amigo». Un silencio incómodo. Luego un suspiro. «Estas cosas pasan en los matrimonios, Mariana. Los hombres a veces necesitan explorar opciones cuando se sienten atrapados». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Atrapado? ¿Alejandro se sentía atrapado conmigo? ¿Con la mujer que había sacrificado todo por mantener a flote nuestro matrimonio? ¿Sabías de esto?, pregunté, temiendo la respuesta. Otro silencio revelador. No exactamente, pero... Titubeó. Alejandro mencionó que se había reencontrado con Claudia hace unos meses. Se veía entusiasmado. Pensé que solo eran viejos amigos reconectando.
Por favor, Laura, no me tomes por tonta. Respondí, sintiendo cómo la rabia crecía. ¿Me estás diciendo que es normal que tu hijo, mi esposo, se vaya de vacaciones románticas con su ex mientras me miente descaradamente? No, no es eso, se defendió. Solo digo que deberías escucharlo cuando regrese. No cometas una locura por un desliz. ¿Un desliz? La forma en que minimizaba la traición de su hijo me hizo hervir la sangre. ¿Sabes qué, Laura? Creo que esta conversación terminó. Dile a tu hijo que disfrute sus vacaciones. Colgué sin esperar respuesta. Mis manos temblaban nuevamente. La traición no solo venía de Alejandro, sino también de su familia, que claramente sabía más de lo que admitían. Pasé el resto del día dando clases particulares automáticamente, explicando fracciones y ecuaciones mientras mi mente trabajaba. En una ecuación mucho más compleja, ¿cómo había permitido que mi vida se redujera a esto? ¿En qué momento dejé de valorarme tanto? Al regresar a casa por la tarde, tomé una decisión. No esperaría pasivamente a que Alejandro regresara con sus excusas ensayadas. Era momento de recuperar algo de control sobre mi vida. Empecé por llamar a mi hermana, Teresa, la única persona que siempre me aconsejó no sacrificarme tanto por Alejandro. Siempre supe que ese idiota no te merecía. Fue su respuesta inmediata cuando le conté lo sucedido. ¿Quieres que vaya a tu casa? No deberías estar sola. No, estoy bien. Mentí. Solo necesitaba decírselo a alguien de confianza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó preocupada. Todavía no lo sé, admití. Una parte de mí quiere echarlo cuando regrese, pero otra parte recuerda los 10 años juntos, completó mi hermana. Te entiendo, Mari, pero piensa en esto. Si te ha estado engañando, ¿realmente fueron 10 años de amor verdadero? Sus palabras se clavaron profundamente. ¿Cuánto de nuestro matrimonio había sido real y cuánto una ilusión que yo misma había construido? ¿Valía la pena luchar por alguien que claramente no luchaba por mí? El domingo pasó en una nebulosa de tareas domésticas agresivas. Limpié cada rincón de la casa con furia, como si pudiera borrar la traición con detergente y desinfectante. Entre una tarea y otra, revisaba obsesivamente Instagram, torturándome con nuevas fotos que aparecían del reencuentro de Alejandro y Claudia. Cenas románticas, paseos por la playa, cócteles al atardecer. Una vida de ensueño pagada, al menos parcialmente, con mi esfuerzo. Fue durante una de estas revisiones que vi un comentario de Carlos en una nueva foto. Qué bueno verte tan feliz después de tanto tiempo, Ale. Siempre supe que ustedes dos terminarían juntos. Terminarían juntos. Como si yo no existiera. Como si nuestro matrimonio fuera un simple paréntesis en la gran historia de amor entre Alejandro y Claudia. El lunes llegó con una llamada inesperada justo cuando terminaba mi primera clase del día. Era Eduardo Fuentes, el nuevo director de la escuela. Habíamos coincidido brevemente en la universidad años atrás, pero no habíamos mantenido contacto. Mariana, espero no interrumpir, pero ¿podrías pasar por mi oficina durante tu hora libre? Hay un proyecto que quiero discutir contigo. El proyecto resultó ser una propuesta para desarrollar un programa especial de matemáticas para estudiantes con altas capacidades. Eduardo había seguido mi trabajo en la escuela y creía que yo era la persona indicada para liderarlo. Incluiría un aumento significativo en tu salario y menos horas, concentradas en este proyecto especializado. Explicó entusiasmado. Siempre fuiste brillante en la universidad y has demostrado ser una excelente docente aquí. Me quedé sin palabras. Era exactamente el tipo de oportunidad profesional que había estado posponiendo durante años para acomodarme a las necesidades de Alejandro y nuestras finanzas inestables. Necesito pensarlo, respondí sinceramente. Estoy pasando por cambios personales en este momento. Eduardo asintió comprensivamente. Algo en su mirada me hizo preguntarme si ya había escuchado rumores. La escuela era pequeña y las noticias viajaban rápido. Tómate tu tiempo, ofreció. Pero no demasiado. Es una oportunidad que podría transformar tu carrera. Al salir de su oficina, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. Una pequeña luz en medio de la oscuridad que envolvía mi vida personal. Quizás, solo quizás, esta crisis podría ser también una oportunidad para redescubrirme. Esa noche, mientras corregía exámenes en la mesa de la cocina, recibí otro mensaje de Alejandro. Regreso el miércoles. Tenemos que hablar. Tan solo 4 días después de descubrir su traición, y ya sentía que había vivido una eternidad en este nuevo mundo, donde nada era como yo creía.
donde el hombre que prometió amarme y respetarme toda la vida estaba en una playa paradisíaca con otra mujer mientras yo trabajaba hasta el agotamiento para mantener a flote nuestra vida en común. Miré la propuesta de Eduardo sobre la mesa, luego las fotos de mi boda que aún colgaban en la pared. Dos caminos se abrían ante mí: seguir siendo la esposa abnegada que perdona y olvida, o comenzar a construir una vida centrada en mí misma y mis propios sueños. El miércoles se acercaba, y con él, una confrontación que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. La pregunta era, ¿estaría lista para enfrentarla con la fuerza necesaria? ¿O caería nuevamente en el espejismo de un amor que quizás nunca fue real? El miércoles llegó con una sensación de pesadez en mi estómago. Alejandro me había enviado un mensaje confirmando que su vuelo aterrizaría a las 4:30 de la tarde. No especificó si vendría directamente a casa o no, y yo no pregunté. Me tomé el día libre en la escuela, algo que casi nunca hacía. Eduardo me miró con preocupación cuando solicité el permiso, pero no hizo preguntas. Solo me recordó que su oferta seguía en pie. Tómate el tiempo que necesites, Mariana. El proyecto puede esperar unos días. En casa, pasé horas alternando entre furia y tristeza. Organicé las evidencias que había recolectado. Capturas de pantalla de los comentarios en Instagram, las fotos de ellos juntos, mensajes antiguos que ahora cobraban un nuevo significado. No sabía si los usaría durante nuestra conversación, pero tenerlos me daba cierta sensación de control. A las 6:12 de la tarde, escuché sus llaves en la puerta. Me había preparado mentalmente para este momento, pero aún así, sentí que mi corazón se aceleraba. Alejandro entró cargando su maleta, bronceado y con aspecto cansado. Por un momento fugaz, mi cuerpo reaccionó como siempre. Quería levantarme, abrazarlo, preguntarle cómo estuvo su viaje. 10 años de hábitos son difíciles de romper, pero me mantuve sentada en el sofá, con la mirada fija en él. «Hola», dijo con voz tensa. «Supongo que tenemos que hablar». «Supones bien», respondí, sorprendida por la calma en mi voz. «Quiero saber la verdad, Alejandro. Toda la verdad». Dejó la maleta en el suelo y se sentó en el sillón frente a mí, manteniendo distancia. Noté que evitaba mirarme directamente a los ojos. «Me encontré con Claudia hace unos meses, en una presentación de la agencia», comenzó. No esperaba verla, pero allí estaba. Hemos estado en contacto desde entonces, solo como amigos al principio, pero... ¿Al principio?, interrumpí. ¿Y ahora?, suspiró profundamente. No sé cómo explicarlo, Mariana. Cuando la vi de nuevo, algo se despertó en mí. Sentimientos que creía olvidados. ¿Y por eso decidiste irte de vacaciones con ella a mis espaldas? ¿Por eso me mentiste diciendo que ibas a ver a un amigo? No sabía cómo decírtelo. Se defendió. Sabía que te lastimaría y necesitaba tiempo para aclarar mis ideas. ¿Aclarar tus ideas? La rabia comenzó a filtrarse en mi voz. Alejandro, tienes una esposa. 10 años de matrimonio. No es algo que puedas poner en pausa mientras decides si prefieres estar con tu ex. No es tan simple, respondió con irritación. Nuestra relación no ha sido la misma en los últimos años. Tú siempre trabajando, apenas nos vemos. Trabajo para mantenernos a flote, estalló finalmente mi furia. Mientras tú gastabas en ese resort de lujo con ella, yo estaba dando clases extra para pagar el préstamo que tú insististe en que tomáramos. Se pasó las manos por el cabello, visiblemente incómodo. No fue así. Claudia pagó la mayor parte del viaje. Tiene contactos en ese hotel ¿Y eso lo hace mejor? Lo interrumpí. ¿Que tu amante haya pagado las vacaciones en las que me engañaste? No es mi amante, protestó débilmente. ¿Me estás diciendo que no tuviste relaciones con ella durante estas vacaciones?, pregunté directamente. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Mariana, lo siento. De verdad lo siento. Nunca quise lastimarte, murmuró finalmente. Esto se salió de control. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue, Alejandro? ¿Vienes a recoger tus cosas o esperas que finjamos que nada pasó? Me miró con expresión confundida, como si no hubiera considerado estas opciones. No lo sé. Necesito tiempo para pensar. ¿Más tiempo? La incredulidad me invadió. Ya tuviste tus vacaciones para pensar. ¿Qué conclusión sacaste? Se levantó y comenzó a caminar por la sala, evitando mis ojos. La verdad es que estoy confundido, Mariana. Siento algo por Claudia, no puedo negarlo. Pero también tenemos una historia juntos, tú y yo.
10 años no se borran así. ¿Confundido? Repetí, sintiendo como cada palabra suya abría nuevas heridas. Alejandro, la confusión es cuando no sabes qué película ver o qué cenar. No cuando decides si traicionas a tu esposa o no. Justo entonces, su teléfono vibró. Lo sacó del bolsillo instintivamente y vi cómo su expresión cambiaba al leer el mensaje. Claudia, sin duda. ¿Sabes qué? Dije levantándome. Creo que no estás tan confundido como dices. Quiero que te vayas de esta casa. Ahora. Mariana, por favor. Intentó acercarse. Podemos solucionarlo, solo necesitamos tiempo para... No, lo interrumpí firmemente. No hay podemos ni necesitamos. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste engañarme. Ahora yo tomo la mía. Quiero que te vayas. Su rostro se endureció, mostrando por primera vez algo de enojo. Esta casa es tanto mía como tuya. No puedes. ¿Echarme así? ¿Prefieres que sea yo quien se vaya? Pregunté con amargura. ¿Planeas traer a Claudia aquí? ¿A nuestra cama? No seas ridícula, espetó. Estás exagerando todo como siempre. Su comentario me dolió más que cualquier otra cosa. Era la táctica que siempre usaba cuando discutíamos. Minimizar mis sentimientos, hacerme sentir irracional. No estoy exagerando, Alejandro. Estoy reaccionando a una traición. Si no te vas tú, me iré yo. Pero no pienso pasar una noche más bajo el mismo techo que tú. Algo en mi tono debió convencerlo de mi determinación. Después de un tenso silencio, asintió. Bien. Me quedaré con Carlos unos días mientras resolvemos esto. No hay nada que resolver, respondí. Pero haz lo que quieras. Mientras Alejandro empacaba algunas cosas en silencio, mi teléfono sonó. Era Laura, mi suegra. Mariana, sé que Alejandro ya llegó. ¿Han hablado? Su voz sonaba ansiosa. Sí, hemos hablado, respondí secamente. Le he pedido que se vaya de la casa. ¿Qué? No puedes hacer eso, exclamó. Los matrimonios pasan por crisis, pero se superan juntos, no separándose a la primera dificultad. Laura, tu hijo se fue de vacaciones con otra mujer. Me mintió, me engañó y ahora dice estar confundido. No es una dificultad, es una traición. Estás siendo demasiado dura, insistió. Si lo echas así, solo lo empujarás más hacia ella. Si elige estar con ella, no será porque yo lo empujé. Será porque es lo que quiere, respondí cansada de justificarme. Lo siento, Laura, pero mi decisión está tomada. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana mientras Alejandro cargaba su maleta en el auto. Parecía más aliviado que triste, lo que confirmaba que mi decisión era correcta. Cuando arrancó el motor, sentí una mezcla extraña de dolor y liberación. Esa noche, sola en nuestra casa, lloré por lo que había perdido. No solo a mi esposo, sino la ilusión de un matrimonio que creía sólido. Las fotos de nuestra boda, que antes me parecían testigos de nuestro amor, ahora parecían burlarse de mi ingenuidad. Al día siguiente, decidí ir a trabajar pese a sentirme agotada emocionalmente. Necesitaba la rutina, necesitaba recordar que había partes de mi vida que seguían intactas. Eduardo me interceptó en el pasillo, su rostro mostrando genuina preocupación. Mariana, ¿estás bien? Si necesitas más tiempo. Estoy bien, mentí. Trabajar me ayuda a distraerme. La oferta del proyecto sigue en pie, dijo suavemente. Podría ser un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Las palabras resonaron en mi mente mientras entraba al salón de clases. Quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Los días siguientes a la partida de Alejandro transcurrieron en una extraña mezcla de dolor y adormecimiento. Por las mañanas, la rutina de prepararse para el trabajo me mantenía funcionando automáticamente. Por las noches, la casa vacía amplificaba cada pensamiento negativo. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Realmente era mi culpa por trabajar? ¿Demasiado como Alejandro insinuaba? El fin de semana, Teresa insistió en quedarse conmigo. Mi hermana siempre había sido la fuerte, la que no temía decir verdades incómodas. Es patético cómo su madre lo defiende, comentó mientras preparábamos la cena el sábado. Como si engañar a tu esposa fuera una travesura infantil. Laura siempre ha justificado todo lo que hace Alejandro. Respondí mientras cortaba verduras con más fuerza de la necesaria.
Ayer me llamó otra vez para decirme que estoy desperdiciando la oportunidad de salvar mi matrimonio al no hablar con él. ¿Y qué le dijiste? Que si quiere salvar tanto este matrimonio, quizás debería adoptar a Alejandro y Claudia como pareja. Sonreí por primera vez en días. No le hizo gracia. Teresa soltó una carcajada, pero su expresión volvió a tornarse seria. ¿Has pensado en lo que harás con la casa? La pregunta me golpeó con la realidad práctica de mi situación. La casa, las cuentas, la hipoteca, todo estaba a nombre de ambos. Aún no, admití. Apenas puedo procesarlo todo. Deberías consultar con un abogado, sugirió Teresa. Antes de que él intente algo. ¿Crees que haría eso? Pregunté, aunque sabía que tenía razón. Mariana, tu esposo se fue de vacaciones con otra mujer mientras tú trabajabas para pagar sus deudas. No subestimes lo que podría hacer. El lunes hablé con Eduardo sobre el proyecto. Por primera vez en años puse mis necesidades profesionales en primer lugar. Acepté liderar el programa especial de matemáticas y reducir mis clases particulares. La simple decisión me dio una sensación de control que había estado ausente en mi vida. Sabía que eras la persona indicada, sonrió Eduardo. Este programa cambiará la vida de muchos estudiantes. Algo en su confianza en mí me recordó a la persona que fui antes de que mi matrimonio consumiera toda mi identidad. Decidida, ambiciosa, segura de mis capacidades. Ese mismo día, recibí un mensaje de Alejandro. Necesito pasar por casa a recoger más cosas. ¿Estarás allí esta tarde? Sentí un nudo en el estómago. No estaba lista para verlo nuevamente. Estaré fuera. Te dejaré la llave con el vecino. Su respuesta llegó inmediatamente. Preferiría que estuvieras. Tenemos que hablar sobre la casa y las cuentas. Teresa tenía razón. Necesitaba un abogado. Cualquier tema relacionado con la casa o cuentas lo trataremos con abogados presentes. Solo recoge tus efectos personales. Apagué el teléfono antes de que pudiera responder. La ansiedad me invadió durante toda la jornada laboral. Me preguntaba qué estaría haciendo Alejandro en casa, si estaría revisando mis cosas, si traería a Claudia. Al llegar esa noche, encontré la llave bajo el tapete, como le había indicado al vecino. Entré con cautela, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Inmediatamente noté que varias cosas faltaban. Su ropa, sus libros, algunos dispositivos electrónicos. También había vaciado nuestro pequeño bar. Sobre la mesa encontré un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Mariana, he recogido mis cosas principales. Lamento cómo se han dado las cosas entre nosotros. Nunca quise lastimarte. Creo que ambos necesitamos tiempo para pensar con claridad. Sobre la casa y las finanzas podríamos resolverlo sin involucrar abogados y gastos innecesarios. Llámame cuando estés lista para hablar como adultos. Alejandro. Como adultos. Como si yo fuera una niña caprichosa por no aceptar su infidelidad. Rompí la carta y la tiré al bote de basura. Luego revisé la casa meticulosamente, asegurándome de que no faltara nada importante. Fue entonces cuando noté que había tomado nuestro álbum de bodas. No porque le importara, sino porque sabía que me importaba a mí. Era uno de sus juegos manipuladores. Tomar algo valioso para mí y luego ofrecerlo como moneda de cambio para obtener lo que quería. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Mariana Vega? Preguntó una voz femenina. Soy Claudia Moreno. El aire abandonó mis pulmones. Mi primer instinto fue colgar, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Su voz sonaba sorprendentemente insegura. Hay cosas que deberías saber. ¿Cómo conseguiste mi número? Del teléfono de Alejandro. Él no sabe que te estoy llamando. Sentí una risa amarga formándose en mi garganta. Por supuesto que tenía mi número guardado mientras vivía su aventura. No tenemos nada de qué hablar, respondí firmemente. Disfruta de tu relación. Con mi marido. No es tan simple, interrumpió. Alejandro no ha sido completamente honesto, ni contigo ni conmigo. Debería haber colgado, debería haberme negado a escuchar, pero la necesidad de respuestas era demasiado fuerte. Te escucho. No, fue un encuentro casual. Alejandro me contactó hace 6 meses por LinkedIn, diciendo que quería retomar nuestra amistad. Me contó que estaban separados, que el matrimonio había terminado, pero seguían viviendo juntos por cuestiones económicas. Cada palabra era como un cuchillo. 6 meses.
Mientras yo trabajaba doble turno para pagar nuestras cuentas, él llevaba medio año construyendo una relación paralela. ¿Por qué me dices esto?, pregunté cuando finalmente pude hablar. Porque hace 2 días descubrí que me mintió. Su voz se quebró ligeramente. Un amigo común me mostró fotos de ustedes en Navidad, claramente no separados. Cuando lo confronté, intentó justificarse diciendo que eran fotos antiguas. Típico de Alejandro, pensé. Si esperas que sienta pena por ti, pierdes tu tiempo. Respondí fríamente. Tú decidiste involucrarte con un hombre casado. No espero tu pena, replicó con igual frialdad. Solo pensé que merecías saber la verdad. También me ha estado pidiendo dinero prestado. Mencionó problemas financieros, deudas que tú te negabas a ayudar a pagar. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Alejandro culpándome por problemas financieros mientras yo sostenía nuestro hogar. Gracias por la información, dije finalmente. Ahora, si me disculpas, tengo que llamar a mi abogado. Colgué sin despedirme. La revelación me dejó temblando de rabia e incredulidad. No solo me había engañado, sino que había construido una narrativa donde yo era la villana de la historia. Esa noche no dormí. Entre lágrimas de rabia y traición, redacté un correo electrónico a un bufete de abogados que Teresa me había recomendado. No permitiría que Alejandro siguiera manipulándome ni un día más. A la mañana siguiente, Eduardo notó inmediatamente mi estado cuando llegué a la escuela. Mariana, ¿estás bien? Te ves exhausta. No planeaba contarle nada, pero algo en Inés, su genuina preocupación rompió mis defensas. Le expliqué brevemente lo que estaba sucediendo. Lo siento mucho, dijo cuando terminé. Nadie merece pasar por algo así. A veces me pregunto si debería haberlo visto venir, confesé. Si estaba tan ciega o si realmente era bueno mintiendo. Los manipuladores suelen serlo, respondió Eduardo. Mi ex esposa me hizo algo similar. Tardé años en darme cuenta de los patrones. Me sorprendió su confesión. Eduardo siempre parecía tan seguro, tan estructurado. Nunca lo había imaginado pasando por una traición similar. ¿Cómo lo superaste?, pregunté. Un día a la vez. Sonrió tristemente, enfocándome en mi trabajo, en mis estudiantes, reconstruyendo lentamente mi autoestima. No te mentiré, fue difícil. Pero estoy mejor ahora de lo que habría estado si hubiera continuado en esa relación. Sus palabras me dieron un extraño consuelo. Si él había podido reconstruirse, quizás yo también podría. El abogado me citó para el jueves. Mientras tanto, Alejandro continuó enviando mensajes, alternando entre disculpas, vagas y acusaciones apenas veladas. Si hubieras estado más presente. Si no trabajaras tanto. Si hubieras prestado más atención a nuestra relación. Cada mensaje reforzaba mi determinación. Ya no aceptaría la culpa por sus decisiones. El jueves, el bufete de abogados. Me pareció intimidante con sus paredes de cristal y mármol. Mi abogada, Patricia Mendoza, resultó ser una mujer de unos 50 años con una actitud directa y eficiente. Basándome en lo que me has contado, tenemos un caso sólido para proteger tus intereses, explicó después de revisar mi situación. Especialmente considerando que has sido el principal sustento económico durante años. Solo quiero lo que es justo, respondí. No busco venganza. La mejor venganza es asegurar tu futuro, sonrió Patricia. Dejaremos claro que no aceptarás manipulaciones ni intimidación. Ahora, necesito que reúnas todos los documentos que mencioné: estados de cuenta, recibos de nómina, comprobantes de pagos a la hipoteca. Salí de la oficina sintiendo una extraña mezcla de tristeza y resolución. Estaba oficialmente en proceso de divorcio. El matrimonio que había sido el centro de mi vida durante una década, ahora se reducía a documentos legales y división de bienes. Esa tarde, mientras organizaba papeles en casa, recibí una llamada de Laura. «Mariana, no puedes hacerle esto a mi hijo», comenzó sin saludar. «¿Un abogado? ¿En serio? ¿Así es como terminas 10 años de matrimonio?» «Laura, tu hijo terminó nuestro matrimonio cuando decidió engañarme». Respondí con una calma que no sentía. Solo estoy protegiendo mis intereses. Estás exagerando todo esto. Fue un desliz, un error. Un desliz de 6 meses, Laura. Mientras yo trabajaba para mantener nuestro hogar,
Él construía una relación con otra mujer. Le mintió a ella sobre nuestro matrimonio y me mintió a mí sobre todo. Su breve silencio me indicó que no sabía este detalle. Aún así, las familias superan crisis, insistió con menos convicción. Ya no somos una familia, Laura. Tu hijo tomó su decisión y yo tomé la mía. Te agradecería que respetaras eso. Después de colgar, bloqueé su número. Necesitaba límites claros con todos los que intentaran manipularme para volver a una situación tóxica. Esa noche, mientras revisaba el programa que desarrollaría para el proyecto escolar, me encontré sonriendo por primera vez en semanas. No era felicidad exactamente, sino un destello de la persona que solía ser antes de que mi matrimonio se convirtiera en el centro de mi existencia. La mujer apasionada por la educación, por marcar la diferencia en sus estudiantes. El teléfono sonó nuevamente. Era Eduardo. Solo llamaba para confirmar nuestra reunión de mañana sobre el proyecto, dijo. Y para preguntar cómo estás. Estoy sobreviviendo, respondí honestamente. Un día a la vez, como dijiste. Es un buen comienzo. Su voz transmitía una comprensión que encontré reconfortante. El proyecto será bueno para ti. Para ambos, en realidad. Cuando colgué, miré alrededor de la casa que había compartido con Alejandro. Todo en ella me recordaba a él, a nosotros. Quizás era hora de considerar mudarse, de buscar un espacio propio donde pudiera comenzar realmente de nuevo. El camino sería difícil, lo sabía. Pero por primera vez desde que descubrí aquella foto en Instagram, sentí que podía vislumbrar un futuro donde el dolor no dominaba cada momento. Un futuro construido por mí y para mí. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Dividía mis días entre el desarrollo del proyecto especial de matemáticas, las reuniones con mi abogada y la reorganización de mi vida. Patricia resultó ser exactamente lo que necesitaba. Firme, directa y completamente enfocada en proteger mis intereses. Bajo su guía, documenté meticulosamente cómo había sostenido económicamente nuestro hogar durante años mientras Alejandro contribuía mínimamente. Ha intentado comunicarse conmigo fuera del proceso legal. Le comenté durante una de nuestras reuniones. «Típico», respondió sin sorprenderse. «Está buscando manipularte emocionalmente. Todo debe pasar por los abogados ahora». Siguiendo su consejo, bloqueé a Alejandro de todas mis redes sociales. No necesitaba ver las fotos que ahora publicaba, abiertamente con Claudia, presentándose como la pareja perfecta. En la escuela, el proyecto avanzaba rápidamente. Trabajar con Eduardo resultó ser una experiencia revitalizante. Su pasión por la educación igualaba la mía, y nuestras sesiones de planificación frecuentemente se extendían más allá del horario laboral. Este enfoque podría revolucionar cómo enseñamos matemáticas, comentó una tarde mientras revisábamos los primeros resultados. Estás haciendo un trabajo excepcional, Mariana. Su genuino reconocimiento profesional me recordó algo que había olvidado. Antes de ser la esposa de Alejandro, yo era una educadora talentosa y apasionada. Una tarde, Teresa apareció en mi puerta con una botella de vino y determinación en su mirada. «Es hora de una intervención», anunció al entrar. «Necesitas un cambio». Señaló mi cabello, que había mantenido largo durante años porque a Alejandro le gustaba así. «¿Un cambio de look? ¿En serio?», pregunté escéptica. «Es simbólico», insistió. «Parte de reclamar tu identidad». Terminamos en su salón de belleza favorito, donde me convencieron de cortar mi cabello hasta los hombros y añadir reflejos que iluminaron mi rostro. Al mirarme en el espejo apenas me reconocí, pero por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. El cambio externo pareció catalizar algo interno. Comencé a recuperar hábitos abandonados, salir a correr por las mañanas, leer novelas antes de dormir, cocinar platos elaborados solo para mí. Pequeños actos de autocuidado que habían quedado relegados mientras me concentraba en complacer a Alejandro. «Te ves diferente», observó Eduardo cuando nos encontramos para la presentación del proyecto ante el consejo escolar. «Hay algo en tu energía. Me siento diferente», admití, como si estuviera despertando de un largo sueño. La presentación fue un éxito rotundo. El consejo aprobó fondos adicionales para expandir el programa, y varios padres expresaron entusiasmo por la iniciativa. Salimos del auditorio exultantes. «Deberíamos celebrar», propuso Eduardo. «¿Cena?», acepté sin la culpa que antes me habría invadido. Ya no tenía que apresurarme a casa para atender a un esposo que no valoraba mis sacrificios.
Durante la cena, Eduardo me contó más sobre su propio divorcio, sobre cómo había reconstruido su vida después. Lo más difícil fue aprender a confiar nuevamente, confesó. No solo en otros, sino en mi propio juicio. Sus palabras resonaron profundamente en mí. La traición de Alejandro había sacudido mi confianza en todos los aspectos. ¿Cómo supiste que estabas listo para seguir adelante?, pregunté. No hay un momento mágico, sonrió. Un día te despiertas y te das cuenta de que has pasado 24 horas sin pensar en esa persona. Es entonces cuando sabes que estás sanando. Esa noche, al regresar a casa, observé las pocas fotografías de Alejandro que aún quedaban en las paredes. Con determinación, las descolgué y las guardé en una caja en el armario. No por rabia, sino como parte de mi proceso de sanar. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero inmediatamente reconocí el estilo. Alejandro usando otro teléfono para evadir el bloqueo. He visto las fotos del proyecto en la página de la escuela. Te ves diferente. Necesitamos hablar. Las cosas con C no están funcionando como esperaba. El mensaje que antes me habría devastado o dado esperanzas ahora solo provocó una triste claridad. Alejandro no me contactaba porque me extrañara, sino porque su fantasía con Claudia se estaba desmoronando. Cualquier comunicación debe ser a través de nuestros abogados. Respondí antes de bloquear también este número. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin sueños ni pesadillas. La metamorfosis había comenzado, y no había vuelta atrás. 3 meses habían pasado desde que Alejandro salió de casa. El divorcio avanzaba lentamente entre trámites y documentos, pero mi vida continuaba transformándose a un ritmo acelerado. El programa especial de matemáticas estaba dando resultados extraordinarios. Los estudiantes mostraban mejoras significativas y el ambiente en el aula era vibrante y entusiasta. Mi relación con Eduardo también había evolucionado. Lo que comenzó como una colaboración profesional se fue transformando en algo más personal. Salíamos ocasionalmente, siempre manteniendo una respetuosa distancia emocional. Ambos habíamos sido heridos y ninguno tenía prisa por definir lo que estaba surgiendo entre nosotros. No necesitamos ponerle nombre, me dijo una noche después de cenar. Simplemente disfrutemos conocernos sin presiones. Era refrescante esta honestidad, este respeto por mis tiempos y espacios, tan diferente a la manipulación constante que había vivido con Alejandro. Una mañana de sábado, mientras ordenaba el jardín trasero, escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Alejandro. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas y un aire de derrota que nunca había visto en él. Mariana. Su voz sonaba cansada. ¿Podemos hablar? Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero la curiosidad pudo más. Cualquier tema relacionado con el divorcio debe tratarse a través de los abogados, respondí fríamente, sin invitarlo a pasar. No vengo por eso, se apresuró a decir. Es personal. Solo quiero hablar. Por favor. Algo en su tono, en su apariencia abatida, me hizo ceder. Quizás parte de mí necesitaba este cierre emocional. Tienes 10 minutos, dije haciéndome a un lado. Entró con cautela, observando los cambios en la casa. Había redecorado casi por completo. Nuevos colores en las paredes, muebles reorganizados, plantas que antes no teníamos. Ya no quedaba nada de los gustos de Alejandro en aquel espacio. «Te ves bien», comentó, notando también los cambios en mi apariencia. Diferente, pero bien. ¿Qué quieres, Alejandro?, pregunté directamente, sin deseos de perder tiempo en cortesías vacías. Suspiró profundamente antes de hablar. Claudia y yo terminamos, dijo finalmente. Tenías razón sobre ella, sobre todo. ¿Y? Respondí, sin mostrar la sorpresa que realmente sentía. He estado pensando mucho, Mariana, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Continuó acercándose ligeramente. Cometí el peor error de mi vida. Te dejé por una ilusión. Alejandro, por favor, déjame terminar, interrumpió. 10 años no se tiran así. Teníamos algo especial, algo real. Estaba confundido, cegado por la novedad, pero ahora veo claro. Nunca dejé de amarte. Sus palabras, que meses atrás me habrían llenado de esperanza, ahora sonaban huecas, ensayadas. Lo que tuvimos terminó cuando decidiste engañarme, respondí con una calma que me sorprendió. No fue un error,
Fue una elección que hiciste todos los días durante meses. La gente se equivoca, Mari. Utilizó el diminutivo que solía usar en nuestros momentos íntimos. Pero también puede cambiar, aprender de sus errores. Dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Observé su rostro buscando señales de la manipulación que tantas veces había funcionado conmigo. Las encontré todas. La mirada suplicante, la vulnerabilidad calculada, el tono exactamente calibrado para evocar recuerdos. ¿Qué pasó exactamente con Claudia? Pregunté, cambiando de tema. Se tensó visiblemente. Las cosas simplemente no funcionaron. Éramos diferentes personas ahora, con expectativas distintas. Qué conveniente timing para darte cuenta, comenté con ironía. No es así, se defendió. En realidad, esto me hizo valorar lo que teníamos, lo que tú me dabas, la estabilidad, el apoyo incondicional. La sirvienta y el banco gratuito, querrás decir. Su rostro mostró un destello de irritación que rápidamente controló. Eso es injusto, Mariana. Yo también aporté a nuestra relación. ¿De verdad? Pregunté, sintiendo cómo la rabia contenida durante meses emergía. Porque desde mi perspectiva, fui yo quien sostuvo económicamente nuestro hogar mientras tú construías una relación paralela. Fui yo quien trabajaba doble turno mientras tú te ibas de vacaciones con tu amante. Fui yo quien creyó en este matrimonio hasta el final, mientras tú me culpabas de tu infidelidad. Alejandro bajó la mirada, aparentemente avergonzado, pero lo conocía demasiado bien. No era vergüenza, sino cálculo. Estaba reajustando su estrategia. Tienes razón, admitió finalmente. En todo. Fui egoísta, desagradecido, y te lastimé profundamente. No merezco tu perdón, pero estoy aquí pidiéndolo de todas formas. Porque te amo, Mari. Siempre te he amado. Durante un momento fugaz, sentí el eco de la mujer que había sido, la que habría perdonado cualquier cosa por mantener su matrimonio. Pero esa mujer ya no existía. El amor no es esto, Alejandro, respondí con firmeza. El amor no manipula, no traiciona, no culpa al otro por sus propias decisiones. Lo que tú sientes no es amor, es conveniencia. No puedes decirme lo que siento, protestó mostrando nuevamente su irritación. He cometido errores, pero mis sentimientos son reales. Igual que cuando le decías a Claudia que estábamos separados, mientras yo trabajaba para mantener nuestro hogar. ¿Esos sentimientos también eran reales? Se quedó en silencio, claramente sorprendido de que yo supiera ese detalle. Ella me llamó, expliqué. Me contó todo. ¿Cómo la contactaste primero? ¿Cómo le mentiste sobre nuestro matrimonio? ¿Cómo la manipulaste igual que a mí? Claudia está resentida, intentó defenderse. Está diciendo lo que sea para perjudicarme. Tus 10 minutos terminaron, dije poniéndome de pie. Por favor, vete. Mariana, por favor. Se levantó acercándose. Lo que tuvimos fue real. Podemos reconstruirlo, empezar de nuevo. Solo te pido una oportunidad. En ese momento mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Pasaré a recogerte en 30 minutos para la presentación. ¿Necesitas que lleve algo? Alejandro notó mi sonrisa al leer el mensaje. ¿Hay alguien más?, preguntó, su tono cambiando completamente. ¿Por eso no quieres intentarlo? ¿Me reemplazaste tan rápido? La audacia de su reclamo me dejó momentáneamente sin palabras. Luego, una risa incrédula escapó de mi garganta. ¿Aún si estuviera? Con alguien más no sería asunto tuyo, respondí. Nuestro matrimonio terminó cuando decidiste engañarme, no cuando yo decidí respetarme lo suficiente para no aceptarte de vuelta. Es ese tipo de la escuela, ¿verdad?, insistió, su rostro endureciéndose. Laura me dijo que te había visto con él. Por supuesto. Laura seguía vigilándome, informando a su hijo. Vete, Alejandro, repetí abriendo la puerta. No hay nada para ti aquí. Se quedó inmóvil por un momento, la rabia y la incredulidad batallando en su rostro. Finalmente, caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Nadie te conoce. Como yo. Nadie te amará como yo. Eso espero, respondí con una sonrisa genuina, porque lo tuyo nunca fue amor, fue control. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, esperando sentir dolor, confusión,
o incluso duda. Pero lo único que sentí fue una inmensa paz. La última cadena que me ataba a mi pasado acababa de romperse. Un año después, miraba mi reflejo en el espejo mientras ajustaba mi vestido. Era el día de la ceremonia anual de reconocimiento docente, y mi programa de matemáticas había sido seleccionado como la iniciativa educativa más innovadora del distrito. El timbre sonó puntualmente. Eduardo siempre era puntual, una de las muchas cualidades que había aprendido a valorar en él. «Te ves hermosa», dijo al entrar. «¿Lista para tu momento de gloria?» «Nerviosa», admití, «pero lista». Nuestra relación había evolucionado, con calma, sin presiones. Eduardo respetaba mis espacios y yo los suyos. No vivíamos juntos, no teníamos planes inmediatos de matrimonio. Simplemente disfrutábamos construir algo auténtico, basado en respeto mutuo. El divorcio se había finalizado, 6 meses atrás. Alejandro intentó dificultar el proceso hasta el final, pero Patricia demostró ser implacable. Conseguí quedarme con la casa que principalmente yo había pagado y una distribución justa de los bienes comunes. En la ceremonia, mientras recibía el reconocimiento, busqué entre el público y encontré a mi hermana Teresa sonriendo orgullosa. A su lado, Eduardo aplaudía con entusiasmo genuino. Verlos allí, apoyándome sin condiciones, me recordó cuánto había cambiado mi vida. La directora leyó el resumen de mi proyecto. Un enfoque revolucionario que ha transformado no solo cómo enseñamos matemáticas, sino cómo los estudiantes se relacionan con el aprendizaje. Revolucionario. Transformador. Palabras que ahora también describían mi propio camino. Al salir del auditorio, una figura familiar apareció en mi campo visual. Alejandro observaba desde lejos, con una expresión indescifrable. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No sentí rabia, ni dolor, ni siquiera lástima, solo una tranquila indiferencia. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo, notando mi ligera distracción. Perfectamente, respondí con sinceridad. En la cena de celebración esa noche, rodeada de colegas y amigos, me encontré reflexionando sobre el largo camino recorrido. La traición de Alejandro, que en su momento me pareció el fin de mi mundo, se había convertido en el catalizador de mi renacimiento. Por Mariana, brindó Eduardo, quien nos demuestra que de los momentos más oscuros pueden hacer la luz más brillante. Mientras las copas se alzaban, pensé en aquella foto de Instagram que había cambiado mi vida, en cómo el paraíso robado que creí perder se había transformado en un verdadero recamino hacia la felicidad. Esa noche, bajo las estrellas y con mi mano entrelazada con la de Eduardo, sentí una certeza absoluta. No había perdido nada valioso aquel día. Al contrario, había ganado la posibilidad de encontrarme a mí misma y de construir finalmente un amor basado en la verdad.